Hola, mi nombre es Mariana Pinzón del grado 11B y el día de hoy vamos a hablar acerca del experimento de las palomitas. Los materiales que vamos a necesitar son 3 latas, 2 tapas de plástico, un bisturí, aceite, granos de maíz, una vela, papel lija y un lápiz. Primero que todo se le hicieron unos cortes a las latas, las lijaron posteriormente y después de esto las unieron de tal forma que ellas crearan la estructura que se necesita para el experimento. Con el lápiz unieron todo y las 2 tapas de plástico las cortaron en forma de rueda. La temperatura es una magnitud que nos permite medir la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo o un sistema. Podemos decir que en este experimento se inicia con una temperatura ambiente y esta va a ir aumentando cuando ponemos la vela debajo de la lata. Es importante recalcar 2 procesos que ocurren en este momento y el primero es la dilatación en el momento en el que la vela o el fuego de la vela está en contacto directo con la lata porque ésta se está dilatando de una forma superficial. Y el segundo proceso que ocurre es convección en el momento en el que el maíz los granos de maíz se comienzan a calentar por el aceite. El calor es la energía manifestada por un aumento de temperatura. Podríamos decir que en este experimento la fuente de calor, lo que le brinda un aumento de temperatura al sistema, es la vela. El equilibrio térmico o axioma cero de la termodinámica ocurre cuando todos los cuerpos que están en contacto en el proceso o en el sistema igualan su temperatura. En este experimento podríamos decir que ocurre cuando introducimos el aceite a la lata y este se comienza a calentar, o cuando introducimos el maíz al aceite y este se comienza a calentar, de modo que va a haber algún momento en el experimento en el que todos estos cuerpos van a tener la misma temperatura. Los cambios de estado se presentan cuando una sustancia tiene precisamente un cambio en su estado de agregación. En este experimento de las palomitas podríamos evidenciarlo en la vela debido a que esta comienza el experimento en un estado sólido y a medida que el experimento avanza esta se va derritiendo, y también lo podemos notar en el aceite debido a que al principio del experimento es líquido pero al final de este se ha evaporado debido a la temperatura. En este experimento ocurre un proceso isobárico debido a que es un sistema abierto, por lo tanto la presión es constante y es la presión atmosférica. No va a haber, debido a que no es cerrado, no va a haber un punto en el que la presión sea mayor o sea menor. Se evidencia un proceso isométrico en el que el volumen es constante mientras que la presión y la temperatura están aumentando de manera directamente proporcional en el momento justo antes de que el grano de maíz explote y se vuelva una palomita. Y finalmente ocurre también un proceso adiabático en el que las 3 variables, presión, temperatura y volumen, van a cambiar al mismo tiempo y de manera muy rápida, justo en el momento en el que el grano de maíz explota y se vuelve palomita. En este experimento se evidencia un proceso abierto debido a que ninguna de las sustancias que actúan durante el experimento puede volver a su estado inicial una vez el proceso fue llevado a cabo. Las latas fueron cortadas, la vela se derritió, los granos de maíz se volvieron palomitas y el aceite se evaporó. Obtuve 2 conclusiones de este experimento. La primera fue que estamos en nuestro diario vivir constantemente rodeados de procesos termodinámicos y de cambios físicos, solamente que a veces no nos damos cuenta.
Y la segunda es que basta solamente con cambiar o con alterar 2 o 3 variables para que se dé un proceso termodinámico completo. Finalmente, y como un plus, podríamos decir que la física es la responsable de muchos de los procesos que realizamos en nuestro día a día y que es muy importante para que nosotros podamos entenderlos con claridad. Así pues, podemos concluir el análisis de este experimento que involucra la física y por consiguiente la termodinámica. Y gracias por su atención.